Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la cuarta semana de Pascua, en la que vamos a hacer memoria de San Atanasio, que es un santo del siglo IV, obispo de Alejandría, doctor de la Iglesia, que estuvo presente en uno de los concilios más importantes del primitivo cristianismo, como fue el Concilio de Nicea, donde luchó intelectualmente con la herejía arriana, muy extendida en aquella región en aquel momento. Y eso le acarreó distanciamientos con algunas de las autoridades, incluso con el emperador de entonces, y sufrió hasta 5 destierros de su sede de Alejandría. Pero al final llegó a recuperar esa sede y murió a finales del siglo IV, siendo, como digo, elegido santo, obispo y doctor de la Iglesia. A él vamos a celebrar también en el día de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la Iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está en mi corazón. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban:
¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Sentaos. La muerte de Esteban, como sabéis, primer mártir de la fe cristiana, de alguna manera fue providencial, lamentable y desgraciada, pero providencial. ¿Por qué? Pues porque, como dice la lectura que hemos leído hoy en primer lugar, dice: la persecución provocada por lo de Esteban, huyeron muchos, y entonces llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando la palabra a los judíos. Por eso digo que fue providencial, porque gracias a la muerte del primer mártir de la fe cristiana, muchos, al huir a otras zonas del Mediterráneo, fueron predicando la palabra de Dios, y muchos se convirtieron gracias a esas personas cuyos nombres no conocemos, pero que en el fondo fueron los primeros misioneros, los primeros que fueron predicando la fe cristiana a esas zonas de Chipre, Cirene y Antioquía. Pero se enteran de que está ocurriendo esto y de que muchos judíos se están convirtiendo gracias a la predicación de estos hermanos que están difundiendo la palabra de Dios por aquella zona. Y entonces los hermanos de Jerusalén se enteran. ¿Y qué hacen? Primero alegrarse, naturalmente, pero luego, para dar un poco de oficialidad a todo aquello que está ocurriendo, mandan a Bernabé. Bernabé, que era ya conocido, era una persona pues con cierto rango dentro de la comunidad de Jerusalén, pues para oficializar un poco lo que habían oído que estaba ocurriendo en esas zonas de Chipre, Cirene y Antioquía. Y efectivamente llega a Bernabé a Antioquía y da gracias a Dios, se alegra y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor. Pero no termina ahí la cosa, sino que Bernabé, que es acompañante y discípulo de San Pablo, se entera de que San Pablo, está en Tarso, en su ciudad natal. Y entonces se va a Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía y estuvieron allí un año predicando y conviviendo con todos aquellos hermanos que habían aceptado y habían buscado y practicado la fe en Jesucristo. Y termina esa primera lectura de hoy con algo que a nosotros nos puede parecer sin importancia, pero sí era importante en aquella época. ¿Por qué? Pues porque a los que seguían a Jesucristo y aceptaban la fe en Él, eran considerados como, dentro del judaísmo, como una secta que se había separado de la doctrina oficial del judaísmo. Y también había una costumbre en Israel que el que no tenía nombre no existía. El nombre era el que daba, digamos, el espaldarazo a la persona al ponerle el nombre.
Bueno, pues aquí ocurre eso mismo. En Antioquía llaman por primera vez a los seguidores de Jesús cristianos. Al ponerles el nombre, empiezan a existir como comunidad, como grupo. Ya no son esos que se han separado del judaísmo, son otros, criaturas nuevas, son diferentes, son los seguidores de Jesucristo. Y se les pone nombre, cristianos. Es como darles el espaldarazo, la carta de ciudadanía a todos aquellos que confiesan su fe en Jesucristo. Por lo tanto, la primera lectura de hoy nos habla de esas, con alegría, de esas primeras misiones que predican la palabra de Jesús, le confiesan como Señor y Mesías y van creciendo y conociéndose en lo que sería la cuenca del Mediterráneo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el Evangelio de hoy? Pues que hay muchos que han oído predicar a Jesús, que han visto las obras que realizaba, pero no terminaban de creer en Él. Lo contrario que los que hemos dicho de la primera lectura. No terminaban de creer en Él. Y le hacen la pregunta directa, que podemos decir que es una pregunta muy natural. Dinos de una vez si eres o no eres el Mesías. Nos tienes un poco en danza aquí, a ver qué pasa contigo. Digo que es como una pregunta natural, pero no es tan natural si vemos la respuesta de Jesús. Y la respuesta de Jesús es: si es que me estáis viendo todos los días, lo que estoy enseñando, lo que estoy predicando, lo que estoy haciendo, cómo me acerco a los más pobres, a los más vulnerables, cómo hago milagros, ¿me veis todo esto? Y seguís sin creer en mí. Entonces, no es que yo no os lo diga, es que mis obras lo dicen y aún así no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Y los que creen, los que me aceptan, son mis ovejas. Pero vosotros no sois mis ovejas. ¿Recordáis el Evangelio de anteayer domingo, del buen pastor? Donde Jesús vuelve a decir que Él es el buen pastor, que Él conoce a sus ovejas, que sus ovejas le conocen a Él, que ellos conocen mi voz. Es decir, todo eso lo vuelve a repetir hoy San Juan en este fragmento del Evangelio que hoy hemos proclamado. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y vosotros no me seguís. ¿Por qué? Pues porque a pesar de todo seguís sin creer. Vuestro corazón no está abierto a lo que el Padre Dios os está mostrando e indicando. Nadie dice: no perecerán esas ovejas para siempre porque yo les doy la vida. Bueno, pues 20 y tantos siglos después, 21 siglos después, Cristo nos dirige esta misma palabra. Yo os doy la vida. Vosotros sois mis ovejas. Tenemos que preguntarnos: ¿seguimos de verdad a Jesucristo? ¿Nos consideramos de verdad sus ovejas? ¿O simplemente vamos a participar de la Eucaristía y de otros sacramentos o de otras devociones porque lo hemos hecho siempre, porque así nos lo han enseñado desde pequeños nuestros padres? ¿Nos compromete algo esa palabra de Dios, el llamarnos, porque lo somos, ovejas de Cristo? Y esa tiene que ser nuestra pregunta de hoy. ¿Cómo respondo yo a lo que Jesús me dice, me enseña? ¿Cómo lo acepto en mi corazón? Bueno, pues eso le pasó al santo que celebramos hoy, a San Atanasio.
San Atanasio tuvo que estar discutiendo y luchando contra esa herejía del principio del cristianismo que se llamaron los arrianos. ¿Qué es lo que defendían los arrianos? Pues que la naturaleza de Dios y la naturaleza de Jesucristo eran distintas y por lo tanto no se podía considerar a Jesucristo al mismo nivel que al Padre de Dios. Y entonces, en ese concilio de Nicea, Atanasio defendió, pues de forma acalorada, defendió una palabra que ha pasado a la teología desde entonces, que en griego se dice homoousios, que significa de la misma naturaleza. Lo decimos en el credo largo, cuando decimos de la misma naturaleza del Padre. Bueno, pues esa es la formulación que se hizo en el concilio de Nicea, de la misma naturaleza del Padre. Y eso iba contra los arrianos, que como digo, fueron discusiones acaloradísimas durante mucho tiempo en aquel siglo IV. Recordad, por ejemplo, que cuando los visigodos llegaron a España, eran arrianos. Y fue en el tercer concilio de Toledo cuando Recaredo, rey de los visigodos, se convirtió a la fe ortodoxa, a la fe cristiana, precisamente en ese concilio, renunciando al arrianismo. ¿Por qué? Pues porque gracias a ese concilio ellos mismos se convencieron de que Jesucristo y el Padre Dios eran uno. Así lo dice el Evangelio de hoy: yo y el Padre somos uno. Bueno, pues confesando la misma fe que confesó, defendiendo la misma fe que defendió San Atanasio, nosotros continuamos nuestra Eucaristía invitándonos a través de la palabra del Señor a ser testigos de Él en nuestro mundo, siendo de verdad defensores de la fe con todas las fuerzas que tengamos, con todo el calor, con todo lo que el Señor nos dé para ser testigos, dar testimonio de Jesucristo en nuestro mundo.